Bueno, vamos a arrancar. Les damos la bienvenida desde la Comisión de Género y Diversidad del colegio. Mi nombre es Lucila Cusumano, presido la comisión y quiero compartirles que esta actividad es en conjunto con el Instituto del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y con la Comisión de Jóvenes Abogados de nuestro colegio, así que, bueno, les damos también la bienvenida a ellos y un placer que nos puedan acompañar en esta actividad. Que primero que nada decirles que pensamos este ciclo de formación como otros encuentros, situándonos y entendiéndonos desde la comisión como trabajadoras y trabajadores del derecho, con la responsabilidad social de repensar constantemente nuestras prácticas jurídicas que tiendan a un mayor acceso a derechos y por supuesto por la especificidad de nuestra comisión, ¿no? Desde la agenda de los géneros. Y en este sentido con el desafío a su vez de podernos salir de la lógica binaria y poder pensar también en un ciclo de formación desde una perspectiva disidente, donde sabemos justamente que si bien contamos, como siempre lo hablamos con Jaime, con legislación y donde de a poco se van conquistando esos derechos, bueno, las herramientas en términos procesales y de estructura del sistema judicial son más dificultosas o se presentan mayores obstáculos que nos obligan aún a reforzar y repensar nuestras prácticas jurídicas. Desde ese lugar, situándonos allí, es que pensamos este ciclo y donde bajando un poco y saliendo un poco de esta abstracción, pensamos en, nosotros contamos, bueno, nos acompaña Mercedes Beltrán, coordinadora de los consultorios jurídicos, entonces pensamos en comenzar un espacio de formación que a futuro pueda incorporar o pueda generar un capital humano de colegas que quieran prestar esa asesoría desde esa perspectiva disidente. Así que por eso también además es un placer que nos acompañe la Comisión de Jóvenes en ese sentido. Sé que han tenido hace poco también un conversatorio compartido con el consultorio jurídico. Insisto, ¿no? Es una invitación a todos los colegas, pero también a los jóvenes colegas a repensar nuestras prácticas y a pensar el derecho en términos de, bueno, de generar herramientas para un mayor acceso. Así que bienvenidos. Hoy lo que nos proponemos abordar es la nueva ley de VIH, y que en eso, bueno, no quiero extenderme demasiado de darle la palabra a Jaime. Sí contarles que, bueno, tenemos el placer también de que nos acompañe Jaime, que ya nos ha acompañado en otros encuentros, y sobre todo porque él también ha trabajado en primera persona este proyecto, entonces me parece que siempre es el doble de valioso poder contar con alguien que lo pueda hablar en primera persona y que haya también participado de ese proceso, ¿no? Que continúa aún. Así que, Jaime, sin más, gracias y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Jaime Jorquera, soy abogado, soy activista vírico-transfeminista acá en la ciudad de Rosario. Actualmente sostenemos un consultorio jurídico junto a otra colega en Vox Asociación Civil. Abordamos el tema de derecho a la salud y derecho de disidencia. Durante 1 año y medio más o menos estuve dentro del área de legales, coordinando dentro de RAJAP, que es la red argentina de jóvenes y adolescentes que viven con VIH, asesorando e indicando distintas cuestiones. El año pasado quedé como becario de las conferencias internacionales de VIH-Sida de la ONU, que bueno, se terminaron haciendo por medio de vía Zoom. Y bueno, y como decía Lucila, el año pasado, junto a un montón de otros activistas de todo el país, durante el periodo de la cuarentena más dura, gestamos esta nueva ley que se encuentra hoy cajoneada en el despacho del diputado del Frente de Todos, Pablo Yedlin. Hago estas menciones no para hacer ninguna referencia de acompañamiento o contrapolítica, sino también para centrar la responsabilidad sobre quienes la tienen. Tuvimos varias reuniones con, en su momento, Carla Bisotti, previo a su asunción como ministra, y ahora en breve estamos también tratando de articular algunas reuniones tanto con Máximo Kirchner
con Pablo Yedlin también, con Carla Bisotti y demás referentes del partido mayoritario que hoy se encuentra dentro de la Cámara. Lo que vamos a hacer un poco en este sentido sí es hablar respecto de lo que es la nueva ley, pero en atención también a la actual ley. Y en ese sentido me gustaría, digamos, como hacer un primer paralelismo para que sepamos bien dónde nos encontramos ubicados, ¿sí? Después, si ustedes quieren, yo les comparto pantalla. Si no, en principio, digamos, me gustaría empezar con, bueno, los artículos 1 de ambas leyes. Actualmente la ley que tenemos se llama Ley de SIDA, es una ley que apareció en el año 91, si no me equivoco. Hay que decir también que fue una ley de avanzada, si pensamos de que el VIH se oficializa con esta sigla en el año 86 más o menos, 85. Previo a eso había tenido otra serie de nombres como el cáncer gay, la fiebre rosa, la enfermedad de las cuatro Hs, que hacía referencias a siglas en el idioma inglés, que tenía que ver con haitianos, con homeless o personas que se encontraban en situación de calle, con hookers, que tiene que ver con quienes ejercen el trabajo sexual o se encuentran en situación de prostitución, y H también por homosexuals, de los homosexuales. En ese sentido, digamos, Argentina en un principio declaró el interés nacional, ¿sí?, de esta ley en dos cuestiones principales, y acá empezamos a encontrar las primeras diferencias con la ley que está presentada hoy actualmente. El interés nacional, en principio, se centró para luchar contra el SIDA, tratando de entender y detectar cuáles eran los agentes causantes, cuál era el diagnóstico del tratamiento para dicha enfermedad, ¿sí? Y empecemos a prestar atención a ciertas terminologías, ¿no? Como esta cuestión de la enfermedad. Atendía dentro del interés nacional la prevención, la asistencia y todas las patologías derivadas, ¿sí? Si observamos, el interés en principio por parte del Congreso surge en saber y tratar de entender cómo era que se diseminaba o cómo era que se propagaba, en todo caso, lo que en su momento fue la gran pandemia del SIDA. Actualmente, sí, la nueva ley lo que viene a proponer como declaración de interés nacional, y también después declara de orden público muchas de estas disposiciones, es la respuesta integral e intersectorial, no solamente al VIH, sino también a las hepatitis, a las tuberculosis y a las ITS. Estos cuatro diagnósticos son incorporados dentro de la ley y vamos a referirnos solamente a la ley de VIH porque en algún punto es el prime time, en este caso, de esta ley, sin dejar de atender de que cuando digamos esto estaremos hablando de otras series de diagnósticos también, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros entendemos, ¿sí?, como una respuesta integral e intersectorial? Tiene que ver, digamos, con garantizar y abrir el espectro, pasando de una ley que pone como objeto principal la investigación de la causa por la cual se generan las infecciones por VIH, a poner a las personas que viven con VIH como sujetos de derechos de todas las disposiciones, en este caso, sí, nacional. Obviamente también cabe destacar, antes de empezar a incursionarnos un poco más en las incidencias que tiene dentro del derecho laboral, que es un poco lo que nos convoca, a decir que también se declara así el interés nacional no solamente en la detección y en saber cómo abordar la situación VIH, sino también en lo que tiene que ver con los medicamentos, con las vacunas, con los procedimientos médicos para su tratamiento, y hay una palabra que es absolutamente dable de destacar, que es la cura, ¿sí? Que una ley nacional hable de la cura del VIH responde a toda una serie de activismos que comenzaron incluso en el medio de la pandemia VIH-Sida, como es ACT UP, que son organizaciones políticas de activismos quienes creían en la visibilidad de los cuerpos positivos como respuesta política. Hoy sabemos que a través del principio de confidencialidad y por la codificación misma que propone la ley, la confidencialidad o el secreto de quienes viven con estos diagnósticos es absoluta, ¿sí? Bueno, ACT UP en su momento planteaba, como viene dándose con otras luchas actuales, que la visibilidad política y la puesta en escena de los cuerpos positivos da la respuesta política, no solamente de la existencia, sino también de que existen voces que tienen derechos para reclamar y correr un poco la mirada, cuando menos, del espacio, de la estructura biomédica al momento de abordar toda esta serie de derechos. Entonces me parece que es absolutamente importante destacar la palabra cura dentro de la ley. Asimismo también habla de la disponibilidad
para la formulación pediátrica del VIH. Estamos hablando en este caso de las niñas que nacen con VIH, las transmisiones verticales se siguen sucediendo aquí en Argentina, y dentro de este mismo artículo, por lo menos en el inciso C, habla de la producción pública nacional de medicamentos, ¿sí? Esto, digamos, también es un granito ponernos a pensar en que nuestro propio país pueda generar, ¿sí?, los medicamentos que terminan siendo altamente costosos. Me voy a meter solamente en este punto, que es el inciso D, que permite la utilización de salvaguardas de los acuerdos de ADPIC. Capaz que han escuchado un poco esta cuestión de los acuerdos ADPIC, que tiene que ver con esta frase que está resonando tanto ahora, que es liberen las patentes, ¿no? Liberen las patentes fue una de las primeras proclamas que también planteó ACT UP, que tiene que ver con esta cuestión de quitar del derecho de propiedad intelectual la posibilidad y el monopolio de las patentes, la creación de en los principios activos, ¿sí?, para la producción de los medicamentos. Es más o menos lo que viene sucediendo hoy con el COVID. El detentar, digamos, las patentes y la propiedad sobre la combinación de los principios activos genera la imposibilidad de producción, no solamente nacional por parte de los estados de los medicamentos, sino también la posibilidad de generar o producir medicamentos que sean genéricos, dando mucho menos costo, ¿sí?, a los presupuestos estatales a la hora de tener que abordar estas problemáticas. En el caso del VIH, los antirretrovirales son sumamente caros y de ellos tenemos a cargo por compras de licencia de la Dirección Nacional de SIDA, ¿sí?, actualmente. Quería, digamos, comentar esta cuestión, ¿sí?, porque, insisto en esto, se corre el paradigma o se cambia de lugar, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de protección? Pasamos de la detección y la investigación en la propagación del VIH a poner a las personas que viven con estos diagnósticos como sujetos de derecho, con todo lo que ello puede significarnos, ¿sí? La ley obviamente habla de un montón de otras cuestiones, como la cobertura universal y gratuita, qué es el orden público, cómo va a interpretarse dicha ley, pero sería interesante que, por la convocatoria que tenemos en este momento, hablemos un poco del capítulo número 2, que nos aborda lo que son derechos y garantías. ¿Por qué? Actualmente, nosotros, así como decía Lucila al principio de la conversación, nos encontramos, por lo menos en todo lo que abarca el derecho disidente, y si nos ponemos a hablar de la cuestión VIH, en una gran traba probatoria, ¿sí?, al momento de querer, por ejemplo, perseguir judicialmente a un empleador o una empleadora o algún laboratorio, ¿sí?, a través de un juicio de daños y perjuicios. Una de las mayores inconveniencias que hoy tenemos para cualquier cliente que se nos pueda presentar con este tipo de cuestiones es decir, bueno, ¿cómo probamos que la persona no fue tomada a raíz de su serología? ¿Cómo probamos a un empleado o a una empleada que fue despedido a raíz de la toma de conocimiento de dicho diagnóstico? Lamentablemente, la mayoría de las empresas siguen realizando este tipo de exámenes dentro de los preocupacionales y tienen este tipo de variables en cuenta, aunque no es necesario, porque cuando menos a ellos les significa la posibilidad del riesgo, tanto en la presencialidad como en la posibilidad de costo, o de cualquier complicación que pueda llegar a aparecerle a cualquiera de sus empleados. Entonces, en este sentido, el VIH aparece como una traba, ¿sí?, a la hora de la contratación, cuando bien sabemos que esto no debería ser de esta manera. Hoy, actualmente, en la actualidad, no tenemos con rango de ley de Congreso, ¿sí?, ningún tipo de prohibición expresa respecto al análisis o al testeo, mejor dicho, de VIH para los preocupacionales. Lo único que tenemos, sí, es una resolución de tipo ministerial, que es la 270 del año 2015. Y sin embargo, la misma tampoco genera la prohibición expresa de la realización de dicho diagnóstico, sino que en su artículo número 4, lo único que nos habla es que podrá ser motivo de denuncia, y acá tenemos por la ley de actos discriminatorios, por la ley de SIDA o por la ley de protección de datos personales, a aquellas empresas o aquellos laboratorios que soliciten o generen los testeos de VIH al momento de realizar estas pruebas. Ahora, ¿cuál es el problema? En primer lugar, mucha gente desconoce a veces, cuando se va a hacer los preocupacionales, de qué es lo que está firmando y cuáles van a ser los exámenes que se le van a realizar, pese a que tiene que existir un consentimiento informado respecto de dicha prueba. También debería existir un asesoramiento previo e incluso un asesoramiento posterior en el caso
de que el diagnóstico diera positivo. Sin embargo, no solamente que esto está prohibido, no tiene ningún tipo de implicancia a la hora de tomar o no tomar algún tipo de trabajador, sino que volvemos a lo mismo, no tenemos manera de probar, porque generalmente esto es, no quiero decir un ocultamiento, pero cuando menos los laboratorios tratan de que no sean descubiertos en la realización de dichos análisis. Sin más, a mí antes de ayer me llegó el caso de un chique a quien le hicieron el examen preocupacional, ya está, le dijeron, sí, ingresá, hacete simplemente el preocupacional y te vamos a tomar. Cuando se lo hace, lo llaman a las horas y le dicen, che, mira, no quedaste. Y él me llamó y me dijo, che, creo que no me llamaron por VIH. Bueno, ¿cómo lo comprobamos? Agarré y le digo, mira, andate al laboratorio, pedile que por favor te den el informe de los análisis que te hicieron y vemos qué es lo que sucede. Ahí nos encontramos con la traba administrativa de que me vinieron a decir a mí de que primero necesitábamos una orden judicial para que ellos pudieran mostrar dichos análisis. A lo que se le hizo muy corto y le dije, mira, la ley de pacientes no nos dice esta cuestión y si vos querés que yo te termine metiendo una vías data para que vos me informes, me parece que es totalmente innecesario. Cuestión que después de hablar con el director de historias clínicas, logran darle los resultados y si bien no le hicieron el testeo, la médica que lo atendió puso en las observaciones que la persona se encontraba con un cuadro o un diagnóstico de VIH. Bueno, a esto obviamente le va a caber un daño y perjuicios que vamos a tener que iniciar ahora antes del viernes con un colega, pero me refería a esto, si nosotros no hubiésemos logrado intervenir dentro del laboratorio y obtener justo ese papel que todavía me sorprende un poco que nos lo hayan dado, pero si no hubiésemos podido obtener dicha situación, nos encontramos frente a la situación de una discriminación que no tenemos manera de avanzar y de hacerle justicia, ¿sí?, a nuestro cliente. Ahora, esto, lo que yo comentaba, lo tenemos, como decía, en la resolución 270 del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Vamos a saltearnos algunos artículos del capítulo número 2 para llegar al artículo número 9. El artículo 9 nos habla de la prueba diagnóstico en el ámbito laboral y escuchemos bien cuál es el nuevo texto de ley que se propone. El nuevo texto de ley lo que nos viene a decir es que se encuentra prohibido en absolutamente todos los casos, no solamente la realización, esto significa que la gente vaya y se lo haga, sino también la oferta. ¿Por qué? Porque entendemos que el ámbito laboral no es el espacio idóneo para cuando menos recomendar este tipo de testeos o este tipo de análisis. Entendemos también que los preocupacionales nos sirven incluso a nosotros, por ejemplo, para denunciar dentro de las ART una enfermedad profesional o un accidente laboral. Digo, si nosotros logramos tener una radiografía completa de cuál era el estado de salud de la persona antes del ingreso en algunas profesiones que sabemos que causan perjuicios a la salud, también nos va a permitir a nosotros poder después, dentro de la Junta Médica, a través de los diferentes certificados, determinar los puntos de incapacidad para la indemnización de la trabajadora, ¿sí? Pero en este caso el VIH no juega como factor en el medio de estas situaciones, porque en realidad una persona con VIH que se encuentra a través de, o se encuentra tratada por los antirretrovirales y logra la indetectabilidad, con una dieta igual a la mayoría de las personas sin diagnóstico, mantiene sus CD4, que son los linfocitos que miden el sistema inmunológico y su capacidad de respuesta frente a las enfermedades, entonces no viene a jugar dentro del derecho laboral como significante este tipo de diagnósticos. Entonces, retomamos, se prohíbe la realización, pero también se prohíbe la oferta dentro de los exámenes médicos preocupacionales. Después fuimos un poco más allá y también planteamos de que esto tiene que estar prohibido durante el transcurso, ¿sí?, de la relación laboral y también como parte de los requisitos para la ascensión o la promoción dentro de los puestos, ¿sí?, de trabajo. Claramente sin poder condicionar dichos egresos o dichos ascensos a cualquier resultado de la prueba. Y dentro de la última oración de este artículo 9, lo que incluimos fue que se prohíba ofertas de empleo con restricción a estos motivos. Existen ofertas laborales que tienden, digamos, a discriminar de antemano, sobre todo, o capaz que lo más conocido para nosotros es la cuestión etaria, ¿no? Se busca empleado o empleada hasta una X cantidad de edad. ¿Sí? Esta situación, digamos, también genera un perjuicio para las personas en la posibilidad del acceso o goce al derecho de un trabajo digno. Pero bueno, vamos un poco a esta cuestión, ¿no? Pasaríamos de tener solamente una indicación de que es denunciable bajo una X cantidad de leyes la realización del testeo,
frente a una prohibición expresa. E incluso frente a la posibilidad actual que tiene la ley de SIDA de que nosotros podamos denunciar esto por cualquiera de las tres leyes, la de actos discriminatorios, ley de paciente y la ley de SIDA, no podemos revertir en este caso el bien jurídico tutelable que es el acceso o el derecho a poder trabajar, porque eventualmente vamos a poder reclamarlo de más cuestiones, pero las personas no van a poder eventualmente trabajar. Frente a esto, ahora tenemos hace poco, el 21 de agosto del año pasado, ¿sí? Salió un fallo en el cual la Cámara Nacional de Apelaciones condena en este caso a Swiss Medical por daños y perjuicios por no contratar a una persona. El fallo es ZA, obviamente tenemos reserva de identidad, como también en otros fueros, digo, en los fueros de familia sobre todo, es una cuestión que se nos presenta mucho, ZA contra Swiss Medical sobre daños y perjuicios. Es un fallo del 21 de agosto del 2020 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Bien, entonces acá empezamos nuevamente a ver cómo la protección genera, digamos, cómo la nueva ley viene a traer toda una serie de protecciones mucho más grandes. Después, el artículo 6 trae una serie de derechos y garantías de tipo general. Nos habla, bueno, que en ningún caso puede afectarse la dignidad de las personas, no podemos perpetuar o producir ningún tipo de acto de marginación, estigmatización, degradación o demás, digamos. Es toda una serie de plexo axiológico respecto a qué situaciones no podríamos estar cometiendo en base a la protección que esta ley nos propone. Después también la nueva ley viene a tocar algunas cuestiones como es, o tocar o en realidad cuando menos traerlas a colación, que es la ley de protección de datos personales, de que no puede incursionarse en la privacidad de las personas, así también como no pueden divulgarse datos que identifiquen a nadie con estos diagnósticos. O sea, esto significa que no podemos estar generando señalamientos dentro de la planta de empleados o de empleadas bajo el señalamiento de tiene VIH. Sí, Melina, después paso el fallo. Justo ahí, perdón, vi que comentaba la compañera. ¿Esto por qué? Porque tenemos lo que llamamos el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad está dentro de la Ley de Derechos del Paciente y esto tiene que ver o es aplicable en realidad a todos los diagnósticos, ¿sí? Ningún médico en ejercicio de su profesión, que es por la cual toma conocimiento de la existencia de un diagnóstico, puede estar revelando, ¿sí? Absolutamente a nadie estas situaciones. Ahora, si seguimos hablando en este caso únicamente de la ley de la ley de SIDA, ¿sí? Que es la ley actual, vamos a tener, digamos, una serie de excepciones, ¿sí? A la posibilidad de violar o cuando menos de quebrantar el secreto profesional, ¿sí? El secreto profesional obviamente va a impedir de que el diagnóstico pueda revelársele a otra persona distinta de quien ha solicitado dicho diagnóstico. Sin embargo, también sabemos de que existe la posibilidad de que a través de un representante, sobre todo si estamos hablando de incapaces, los o las médicas puedan comunicarle a los representantes, tutores o guardadores legales de las personas de dicho diagnóstico. También permite la actual ley de SIDA esta violación o corrimiento del principio de confidencialidad cuando tenga que informárselo, ¿sí? A otro profesional médico porque implica o porque se entiende necesaria su participación dentro del tratamiento a una persona que vive con VIH. A su misma vez también habla de que se puede, digamos, romper este principio o decírselo a los directores de la institución hospitalaria cuando esto resulte necesario para dicha asistencia. Acá tenemos como una frase bastante vaga. ¿Qué entendemos como necesario para la asistencia del paciente? Entiendo que será algo que quedará cuando menos reservado a los criterios profesionales de los y las médicas. Después tenemos, esto estoy hablando del decreto reglamentario, después tenemos cuando el juez, en virtud de un acto judicial, dentro de causas familiares o dentro de las cuales se ventilen asuntos de familia, puede intimar en este caso a que se revele cuál es dicho diagnóstico. En este caso, a ver, ¿existe la persecución penal de la situación vírica para el VIH? Cuando menos está habilitado en el mismo artículo del Código Penal por el cual hoy se condena o se persigue a quienes
teniendo conocimiento de su diagnóstico positivo de COVID, no respetan los aislamientos y demás cuestiones. Digamos, es el mismo artículo. Creo que, no lo tengo presente, pero creo que existe un fallo en el cual alguna persona en algún momento intentó perseguir penalmente a alguien porque según él lo había infectado, digamos, con VIH. Esto genera un montón de cuestionamientos. A nosotros, incluso dentro del asesoramiento jurídico, han venido muchachos y muchachas a consultar si ellos podían perseguir penalmente. Le comentamos que podrían intentarlos, pero que nosotros no podemos ayudarlos o abordarle ese tipo de asesoramientos porque no creemos en la culpabilización de la infección. Entendemos que dentro de una relación sexual consentida, la responsabilidad del cuidado sexual de las personas es 50 y 50, porque de lo contrario generamos una carga de responsabilidad en la atención de la salud sexual reproductiva o no reproductiva en alguien que tiene un diagnóstico positivo. Y a simple vista también podríamos dar una respuesta inmediata ayudando a esta persona que tiene el diagnóstico positivo a decir, ¿y él qué seguridad o ella qué seguridad tiene de que la otra persona no vive con algún tipo de diagnóstico que también pueda llegar a serle perjudicial a su salud? Entonces, en ese sentido, vamos al 50 y 50. ¿Que exista la posibilidad penal de generar persecución sobre esta situación? Existe. No hay mucha jurisprudencia, por suerte, al respecto, y esperemos que realmente no hayan muchos distraídos o distraídas que intenten poder realizarlo. Entonces, esto es lo que actualmente hoy nos vuelve a plantear la ley actual, ¿sí? Y en ese sentido, la nueva ley, ¿sí?, de VIH, en este caso, las excepciones que puedan producirse al principio de confidencialidad se va a reservar en este caso a las autoridades sanitarias que deban garantizar el acceso a un tratamiento y a un cuidado especial dentro de las personas. Y cuando hicimos la ley dejamos abierta la posibilidad de las excepciones taxativas para que queden por reglamentación de Poder Ejecutivo. Obviamente el mismo artículo también, el artículo 6, plantea que esto tiene que hacerse de conformidad. Existe una ley de notificaciones de enfermedades infecciosas, ¿sí? Es la ley 15.465, y para cualquier otro tipo de comunicación que implique el involucramiento del diagnóstico positivo, tiene que existir una codificación. La codificación actualmente la plantea, lamentablemente todavía, en un sentido binario. Se pone la M o se pone la H, se pone la M o se pone la F por masculino o femenino, se utilizan las dos primeras letras del apellido, las dos primeras letras del nombre y la fecha de nacimiento, ¿sí? Esa es la forma en la cual hoy tiene que recetarse, ¿sí?, el diagnóstico B24 o el diagnóstico para la compra de los antirretrovirales o para las recetas cuando manda a hacerse una carga viral o un recuento de CD4. Esta cuestión de la codificación la comento porque es una forma rápida de prueba que nosotros tendríamos en el caso de que alguna persona, algún médico descuidado o descuidada, pusiera su nombre completo y él entienda o ella entienda de que esto afecta a su confidencialidad, porque eventualmente va a quedar su nombre plasmado dentro de una receta que indica o cuando menos presume la existencia del VIH. Sobre estas cuestiones podremos atacar sobre esta receta si la violación por parte del o la profesional del área de la salud que ha violado la confidencialidad de nuestro cliente, ¿sí? También el artículo número 6, dentro de sus incisos, deja expresamente que en ningún caso se podrá obligar a las personas a declarar o informar su estado serológico. Esto de alguna manera, en términos legales, viene a romper esta situación que muchas veces se da dentro de la sociedad, en la cual se dice, vos tenés que decir que vivís con VIH, o vos tenés que informarlo. Este mito o esta creencia que se ha generado sobre la culpabilización de los cuerpos enfermos dentro del sistema, digamos, la deja trunca. Decimos, bueno, por ley nadie está obligado. Y esto en todo cuando menos generará la imposibilidad, en este caso, de accionar en términos penales contra cualquier persona que haya mantenido una relación sexual con alguien y no le haya informado, no le haya tenido que decir que vivía, digamos, con VIH. Digamos, esto es más o menos en líneas generales un poco lo que hablamos de derechos y de garantías. Dentro de los derechos y garantías también, la nueva ley aborda la situación de las personas privadas de la libertad o en situación o en contextos de encierro. Habla de manera específica que, sin importar cuál es la modalidad de la pena,
no se le puede no solamente obligar a una persona a realizarse el testeo de VIH, ni a ellos, ni tampoco a sus familiares que puedan entrar o que quieran llegar a visitar dentro de la institución al interno o a la interna. A su misma vez también plantea no solamente la promoción, sino la atención a la salud, la recomendación de que cuando quiera están disponibles los testeos por VIH, pero volvemos a lo mismo, la no obligatoriedad o la no imposición en la realización del testeo de VIH. La actual ley de SIDA, por ejemplo, contempla la posibilidad de que a personas migrantes, cuando quieran obtener su residencia, se les realice un testeo de VIH al hecho, digamos, de como podríamos hablar mal y pronto, decir, ver quiénes ingresan o cuál es la serología de las personas que ingresan al país. En este contexto, digamos, suena bastante similar, ¿no?, a los testeos de COVID que se realizan actualmente. La situación es distinta, los diagnósticos son distintos, las formas de transmisión son distintas, son dos pandemias absolutamente distintas y también las formas de abordar o generar la solución también son distintas. Pero sepamos que hoy actualmente la ley de SIDA, cuando menos, ¿sí?, plantea la posibilidad de que esta situación pueda darse. También la ley actual, la ley que presentamos ahora actualmente, también nos habla de las personas que viven en situaciones de residencia especial. En este caso estamos hablando de los que tengan hogares convivenciales, hogares para adultos mayores, o los centros monovalentes de salud mental, hospitales y centros de internación. Por eso, cuando hablábamos al principio de que esta ley busca dar una respuesta integral e intersectorial, habla o cuando menos contempla los diferentes aspectos o los diferentes espectros en los cuales las personas terminan moviéndose, en situación de cárcel, en situación de no cárcel, en situación de establecimientos educativos, en centros monovalentes de salud, hospitales, centros de internación, porque precisamente en la transversalidad de la problemática vírica, esta es una cuestión que aborda a todas las personas, que cuando menos podemos entenderlas como humanas, ¿bien? Ahora, tenemos, digamos, esa cuestión y después ya hablamos de los derechos y de las condiciones laborales. Habíamos dicho que se prohibía toda discriminación en el ámbito laboral, que nunca va a poderse despedir, hostigar, suspender, generar una reducción laboral, salarial o algún cambio en puestos de trabajo a raíz de la toma de conocimiento por VIH. Y acá sí me gustaría detenernos un poquito y cuando hablamos ya del derecho laboral, varios de nosotros entenderemos qué son las presunciones dentro del derecho laboral. El principio del derecho laboral es el principio prooperario, digamos. En caso de duda, juega esto a favor de los o de las trabajadoras. Nosotros con un colega y dos activistas más de Buenos Aires, creamos o armamos por lo menos lo que sería el inciso B del artículo 10 del proyecto de ley, ¿sí? Que lo que viene a generar es, el nombre que nosotros le pusimos es una presunción vírica de despido, la cual dice lo siguiente: se presume, salvo prueba en contrario, que el despido del trabajador o de la trabajadora con VIH, hepatitis, tuberculosis o ITS obedece a actos de discriminación en razón de su salud. En tales casos, podrá reclamarse la indemnización especial prevista en el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, o la nulidad del despido a opción del trabajador, ¿sí? Esto a nosotros nos sirve y no le pusimos un tiempo, primero porque sabemos que esta presunción puede resultar bastante complicada a la hora de su tratamiento en las comisiones del Congreso, y quisimos dejar abierto el juego desde la Comisión de Armado de la Ley para que el Congreso analizara a ver cómo quiere jugar dentro del tiempo de la presunción. Pero básicamente lo que nosotros venimos a hacer con esta situación es decir que cuando exista la posibilidad de toma de conocimiento del estado serológico de las personas, y esto nos basamos en situaciones reales, activistas o gentes que han sido vistas en reclamos, en manifestaciones o en cualquier tipo de actividad política que tenga relación con el VIH por parte de los empleadores o las empleadoras, se genera, digamos, un despido. No, no estamos conformes con tu trabajo, y en realidad tiene una relación directa, ¿sí?,
con la situación VIH, porque volvemos a retomar el mismo concepto que veníamos al principio. En un sistema capitalista, un cuerpo enfermo le genera un riesgo o cuando menos un costo a las empresas de trabajo. Entonces entendemos de que tiene cuando menos que existir la posibilidad de una presunción de que dicho despido fue a razón de la situación serológica. El mismo sentido que se lograron las presunciones de despido por matrimonio, por actividad gremial, por embarazo, ¿sí? Necesitamos articular formas que garanticen, en este caso, la permanencia dentro del trabajo. Por eso pusimos no solamente la posibilidad de que la indemnización se vea agravada, sino que el contrato de trabajo no se vea extinto, ¿sí? Porque bien sabemos que en el derecho laboral, a diferencia de la administración pública que tiene a través de fallo Madorrán el principio de la estabilidad, no siempre esto sucede dentro del ámbito del empleo privado, perdón. Entonces, en ese sentido, trajimos a colación esa presunción. Veremos cómo va a tratarla el Congreso, veremos cómo la abordará en todo caso la comisión o el área de trabajo que se encargue de realizar la ley, pero entendimos que cuando menos teníamos que dejar esta situación bien en clara. Después habla de otra serie de cosas, el mismo artículo 6, ¿sí? Acciones afirmativas o lo que mal podría entenderse como un cupo laboral positivo. La discusión de cupo laboral positivo, en el mismo sentido en el que se habla de cupo laboral trans, se dio dentro del armado de la ley. En ese caso se tensionaron por dos cuestiones. En primer lugar, se tensionó desde el lugar de que hablar de cupo positivo o cupo para personas con VIH podría cuando menos generar un paralelismo dentro de la lucha trans travesti del cupo laboral trans, que esperemos que mañana el Senado le dé el visto bueno en el mismo sentido que se lo ha dado la Cámara de Diputados. Y desde otro lugar también existieron cuestionamientos dentro de del mismo frente en decir si realmente era merecedor o no de la posibilidad de que exista un cupo determinado dentro de la administración pública para personas que vivían con VIH. Algunos entendían que sí, otros entendían que no. Entonces, en ese sentido, al fin de no retrasar la redacción de la ley, lo dejamos cuando menos como que se garantizará la implementación de afirmaciones, de acciones afirmativas que fomenten la real inclusión laboral de las personas que viven con VIH, con tuberculosis o con cualquier otra ITS. En realidad, estos son un poco los ajustes dentro de la materia laboral que tenemos para poder proteger a las personas y sin perjuicio de ello nos quedan dos puntos que también entiendo yo que en algún momento van a generar, digamos, alguna tensión social o cuando menos una tensión dentro del Congreso. Por un lado tenemos las jubilaciones y las pensiones, ¿sí? En este caso, se van a reducir, ¿sí? De la 24241, de la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, se van a reducir no solamente los años necesarios de aporte, sino que también se va a reducir la edad jubilatoria, ¿sí? En este sentido, la nueva ley viene a plantear de que una persona que cumpla los siguientes requisitos: 50 años de edad, 20 años de servicio, a cualquiera o indistintamente de cualquiera de los dos regímenes en el que se encuentre trabajando, más 10 años de diagnóstico, habilita la posibilidad de la solicitud de una jubilación. Y ahora, es dable pensar, digo, ¿por qué vamos a reducir la edad o por qué vamos a reducir los años de aporte? Digo, ¿eso no sería violatorio de los derechos de quienes no se encuentran con dichos diagnósticos? En principio, y muy apuradamente, podríamos decir que sí, pero lo que hay que tener presente también es que ningún cuerpo medicalizado vive una vida gratis. Esto tiene que ver con que toda medicación, sea cual sea, genera un costo y un daño a la salud. Entonces, en ese sentido, una persona que ha estado durante 10 años medicalizada con los antirretrovirales va a sufrir lesiones en su cuerpo. Si no, no se les harían hemogramas, no se les harían hepatogramas, no se les harían toda una serie de análisis que busquen determinar cómo se encuentra el estado de salud de la persona quien toma los antirretrovirales, ¿sí? Entonces, esta reducción dentro del régimen de la jubilación, ¿sí? Responde al principio de que ningún cuerpo le sale gratis la toma de los medicamentos. Esto también ayuda a veces a derrumbar esta respuesta a veces tan fácil que existe cuando se dice, no, no te preocupes, que con el VIH tomás una pastilla y estás bien.
como primera premisa, es verdad, con un correcto antirretroviral, con una buena adherencia, con una toma diaria de los antirretrovirales, la persona generalmente logra la indetectabilidad y su vida no se encuentra mayormente, o sea, mayormente no se encuentra en riesgo. Ahora, repetimos, esta toma de medicamentos a la gente le genera un costo, y es sobre ese costo que se plantea en este caso la reducción de la edad jubilatoria. Luego venimos acá a hablar de lo que son también las pensiones no contributivas. La pensión no contributiva se plantea en primer lugar, ¿sí?, para aquellas personas que no superen 2 salarios mínimos vitales y móviles. Para esto tenemos que ver que, por ejemplo, hoy el salario mínimo vital y móvil es de 25.920 pesos. Ante la imposibilidad que la ley salga, o pensando que la ley pueda llegar a quedar reglamentada con mucha suerte para febrero de 2022, la proyección del salario mínimo vital y móvil para febrero es de 29.160 pesos. Entonces, en la medida que una persona no supere estos salarios mínimos vitales y móviles y se encuentre en una situación de vulnerabilidad también, puede acceder en este caso a la pensión no contributiva. Esto, digamos, también viene a dar respuesta a algunos discursos un tanto facilistas que quieren hacernos creer que las prestaciones de la seguridad social es para gente que no cumple requisitos, o es para vagos, o es la utilización de mis impuestos, ¿no? Que son frases que muchas veces se suceden. No existe prácticamente ningún tipo de prestación de la seguridad social acá en Argentina que no tenga algún tipo de contraprestación o algún tipo de control por parte de los o de las beneficiarias. Y en el mismo sentido, este artículo, el artículo número 12, viene a dar respuesta a esta situación. Tiene que cumplirse también una serie de requisitos. En este caso, hoy actualmente, lo que tenemos es una pensión, pero pero bajo la órbita de la discapacidad. Hoy actualmente hay algunos compañeros que viven con VIH que gozan de esta pensión, pero es una pensión por discapacidad. ¿Cuál es el problema, en este caso, de crear un instituto que no atienda de manera particularizada el diagnóstico? En el gobierno de Mauricio Macri, y estas son opiniones personales, y espero no ofender a nadie, digo, en su intento de reducción presupuestaria o de gasto público, lo que se hizo fue tratar de reducir, ¿sí?, en este caso, este tipo de pensiones, o este tipo de pensiones de tipo no contributiva. ¿Qué es lo que se hizo? Se solicitó a través de un certificado la acreditación de entre del 70 y 80% de discapacidad para la mantención, sí, de la pensión. Esto obligó a que muchas personas no solamente no lograran entender la carta documento que se enviaba directamente desde el ministerio, lo cual comento para los colegas que la hayan podido leer o tratar por algún cliente, era absolutamente enredada. Yo honestamente estuve unos 40 minutos buscando resoluciones y decretos para tratar de descifrar qué era lo que la carta les exigía, bajo riesgo de que si en los 60 días corridos no se presentaba dicho certificado, se daba de baja la pensión. Acá obviamente genera toda una tensión de derechos, porque mucha gente realmente sostiene su ritmo de vida a través de estas pensiones porque realmente no consigue empleo. Esta situación muchas veces se ha dado con clientes que ejercen la profesión de la enfermería, bajo la excusa y la posibilidad de que en el manejo de jeringas o de elementos cortopunzantes puedan llegar a generar algún tipo de exposición a los o las pacientes de, en este caso, el sanatorio. Cuando una persona, yo he atendido chiques enfermeres que les ha pasado esta situación, dice, no me toman de ningún lugar porque ya saben entre todos ellos que yo vivo, digamos, con VIH. En esta situación de tensión de la no posibilidad de conseguir un trabajo, bueno, viene a aparecer esta pensión. Y como decía antes, es importante tratar de ubicar o tratar de encauzar los diferentes institutos legales dentro del área competente. Una persona que vive con VIH no es una persona que tiene una discapacidad. El mal tratamiento o el no tratamiento del VIH puede derivar o hacer caer una persona en una etapa SIDA o en la etapa de síndrome, generar algún tipo de enfermedad oportunista como es la tuberculosis, podría, cuando menos, entre algunos años, generar una discapacidad. Pero el VIH en sí mismo no es discapacitante. Y aquí la importancia de poder encauzar de manera correcta los diferentes institutos y también articular mejores y más respuestas, porque eventualmente
La mayoría de los estados tienen cuando menos un presupuesto acotado para todo lo que son sus prestaciones. Eventualmente, si incorporamos a personas con diagnóstico VIH positivo en un régimen de discapacidad, cuando no podríamos plantearnos la posibilidad de que algún compañero o compañera con discapacidad que tampoco pueda acceder a los trabajos, cuando menos pueda privarse o verse privado o verse retrasada, ¿sí?, la aprobación en este caso de su pensión, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos la importancia de destacar este tipo de cuestiones. Esto es un poquito, digamos, lo que plantea, digamos, la nueva ley. Prácticamente nada de todas estas situaciones plantea la nueva ley, plantea la actual ley de SIDA. La mayoría de las infracciones que plantea la actual ley de SIDA tiene que ver con la violación a los protocolos de la producción de herramientas o de medidas de seguridad, digamos, para el VIH, pero no pone de manifiesto la posibilidad de perseguir, sea civil o sea penalmente, a quienes ejerzan actos de discriminación para con personas que viven con VIH, ¿sí? Así como tampoco plantea toda esta serie de garantías dentro del derecho o desde la óptica del derecho laboral para aquellas personas que vivan con VIH. Como habíamos también comentado al principio, sí, una de las mayores complejidades que tiene actualmente que tiene el derecho de disidencias, ¿sí?, responde a esta cuestión. La cuestión probatoria resulta altamente complicada. Supongamos el caso de una persona, perdón la expresión, pero yo suelo utilizar este tipo de término. El caso de una marica, de una traba que es discriminada a raíz de ser homosexual o de ser traba, queda muchas veces en una cuestión verbal o queda muchas veces en una cuestión de ataque, de algún comentario por redes o de alguna situación que nosotros como abogados nos cuesta mucho poder materializar dentro de la etapa probatoria de cualquier juicio. A su misma vez tampoco tenemos procesalmente las herramientas directas para la solución de este tipo de problemas. Entonces me parece que como operadores de justicia, uno de los tantos desafíos que tendríamos para pensar, como bien hablaba Lucila, digamos, al principio, es pensar en esta cuestión de una reforma, o cuando se viene hablando ahora de una reforma feminista, de una reforma trans travesti dentro del sistema de justicia, porque eventualmente cuando a veces también llegamos a las instancias judiciales a reclamar este tipo de cosas, sucede lo que en su momento pasó, que se bajó la carátula de travesticidio simplemente a una cuestión de femicidio. Y en realidad, en ese caso, sí estábamos hablando de un travesticidio. Todas estas nuevas figuras vienen, digamos, entiendo yo, a dar una respuesta a toda una situación que se está gestando dentro de la sociedad, pero lamentablemente la justicia no tiene las herramientas, o creo yo que a veces no quiere darse las herramientas suficientes para poder abordar estas problemáticas. Nos deja a nosotros como abogados en un lugar muy complicado en lo que tiene que ver, insisto, con la recopilación o con la recuperación de toda la etapa probatoria, así también como deja al desamparo a un montón de personas a la hora de poder ejercer la protección de sus derechos a una vida digna, a una vida de no discriminación, a un pleno acceso a cualquier tipo de trabajo o a la no exclusión dentro de algún colegio o de alguna institución, ¿sí? Eh, entonces, en algún punto esto creo que es un poco el pimponeo dentro del ámbito del derecho laboral entre la actual ley de SIDA y el proyecto de VIH, hepatitis, tuberculosis y ITS que se ha presentado. Quería comentarles otra situación más. Claro, una situación que también a nosotros se nos presenta, digamos, como abogados, cuando menos, es la problemática que existe, sea para los trabajadores dentro de contratos o contratos laborales registrados, así también como para los monotributistas, con respecto a las prestaciones o la aceptación de las obras sociales o de las prepagas para personas que viven con VIH, ¿sí? En este aspecto, el principio general, tanto para las obras sociales como para las prepagas o para las obras sociales que estén adheridos al régimen simplificado o al régimen del monotributo, es que no puede producirse el rechazo o la no afiliación de quien la solicite. Esto en la práctica termina sucediendo y muchas veces termina sucediendo en la no respuesta.
una persona cuando a mí me han consultado, ¿qué hago? Dice, ¿declaro o no declaro la existencia del VIH al momento de llenar la declaración jurada de la prepaga? Mi recomendación es que siempre debe tratarse, debe declararse, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido ir y mentirle a la obra social porque en principio, sí, nadie podría rechazarnos. Ahora, la problemática que se sucede ahí es que no es que se rechaza, sino que simplemente no se le da respuesta a esta persona. Lo que generan es un desgaste de los afiliados a la hora de querer asociarse a alguna prepaga y eventualmente terminan cambiando o terminan deambulando de obra social en obra social en obra social, y no terminan generando un correcto acceso al tratamiento o la medicación. En ese caso, tenemos algunas herramientas legales que las hemos desarrollado en algunos otros encuentros acá con el espacio de la comisión, que es, podemos probar ir con una carta documento contra la obra social, mandando en ese caso, si nosotros lo vamos a patrocinar, la copia del poder, o se puede hacer en este caso la carta documento a nombre del no afiliado o a nombre de nuestro cliente, y también en paralelo yo lo que recomiendo es el inicio del reclamo por superintendencia. Acá estamos hablando de articulaciones o de soluciones legales cuando menos económicas o cuando menos un poco más baratas, ¿sí? Sin perjuicio de ello tenemos obviamente la acción de amparo. La acción de amparo nos va a permitir, como hacía un montón de otras situaciones médicas, abordar cuando menos una rápida solución. El inconveniente, no digo que es todos, pero el inconveniente que nosotros hemos venido viendo en el transcurso de la experiencia es que en algún punto también existe una precarización social por parte de las personas que necesitan judicializar este tipo de problemas. Y esa precarización económica o social o laboral impide que también muchas veces tengan el dinero en este caso para costear un amparo. En ese sentido nos queda o la carta de documento o reclamo por superintendencia. Pero lo cierto también es que la superintendencia, que es el órgano de control de las obras sociales y de las prepagas, tiene plazos demasiado extensos para la resolución de los conflictos, y de mi experiencia yo he tenido que pasar por 4 correos electrónicos distintos haciendo el seguimiento del reclamo para poder obtener resolución administrativa favorable a los 3 meses. Sin perjuicio de que por ser una resolución administrativa, si bien tenemos agotada dicha instancia, puede abrirse la apelación de dicha resolución en el ámbito de la justicia. Esto lo que muchas veces genera es el desgaste del intento en la persecución de la protección del derecho, y eventualmente la gente se termina cansando o el cliente se termina cansando y simplemente se retira, ¿sí? Pero hay que saber que el principio general para obras sociales y para prepagas es la afiliación. Deben afiliar a todos. Ahora, en el caso de las obras sociales, como deriva en este caso la prestación de salud a raíz del derecho laboral o del acceso a un trabajo o a un contrato laboral registrado, está prohibido o el cobro de un plus, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos lo que se llama el PMO, que algunos que capaz que han coqueteado un poco con derecho a la salud entenderán un poquito qué es esto. Son todas las prestaciones médicas de carácter obligatorio que no solamente debe brindarse desde la salud pública, sino que también deben garantizar las obras sociales y las prepagas, ¿sí? Los tratamientos antirretrovirales, no todos, ¿sí? No todos, hasta hace poco, por ejemplo, Genvoya, que era uno de los antirretrovirales que se encontraba dentro del PMO, entiendo que dejó de estar dentro de este, entonces, bueno, se generó un cambio de medicación. Pero en principio, la mayoría de los antirretrovirales de primera línea, o los menos tóxicos, o los menos dañinos, se encuentran incorporados dentro de este PMO. Ahora, ¿qué es lo que han hecho, no las obras sociales, sino qué es lo que han hecho las prepagas? Han querido ampararse a raíz del artículo 10 del decreto reglamentario de la ley de prepagas, en las cuales dice que cuando exista algún tipo de condición o situación que sea superadora de lo que pretende el PMO, están habilitados cuando menos a cobrar un proporcional o un plus que se encuentra autorizado en este caso por superintendencia. Los pluses de las cartas de intimación que yo he leído por parte de las obras de las prepagas, sobre todo de OSDE, han sido cuotas de 25.000 pesos aproximadamente. Estamos hablando casi de un valor de cuota hipotecaria. Entonces, de esa manera, y amparándose en eso, generan o terminan produciendo el rechazo de la persona o la no afiliación al simple hecho de no pagarle los antirretrovirales, ¿sí? Entonces,
sepamos que en ese tipo de situaciones también tenemos que estar atentos de que existen artilugios legales y tenemos parangones de defensa, cuando menos para lograr la afiliación de la persona. La inconveniencia en esto, vuelvo a lo mismo que al principio. En primer lugar, son los costos, y en segundo lugar también son los tiempos, porque en este caso no solamente nos encontramos con un bien jurídico que hace a la salud, sino que también nos encontramos con un bien jurídico que se relaciona con un diagnóstico o una infección que necesita un tratamiento crónico y un tratamiento de tipo continuado en el tiempo, sin interrupciones. Una persona que toma antirretrovirales, así como un montón de otros cuadros de diagnóstico crónicos, si la persona eventualmente no hace la toma diaria o cuando menos una toma relativamente continua de estos antirretrovirales, comienza a perder en este caso no solamente la adherencia, que es una relación que existe entre la persona, el tratamiento y el equipo médico de salud, sino que también lo que produce es la resistencia a dichos medicamentos, lo que obliga a la otra persona a tener que cambiarlo. En este cambio de medicamentos, ¿sí? Lo que puede llegar a producirse es que las nuevas interacciones de los antirretrovirales generen perjuicios que el esquema anterior o la otra medicación no producía. Entonces, en este sentido, hay que estar atento. La carta de intimación, muchas veces casi clásica, que ocurre frente a la no autorización o a la lentificación para la autorización de la aprobación o autorización de los antirretrovirales, la podemos encontrar en esta cuestión. Podemos articular dentro de la misma carta que deberá proveerse de la medicación en tiempo y forma, de conformidad con las leyes presentes, las podemos citar, bajo riesgo de generar un perjuicio a la salud del cual usted deberá indemnizar, ¿sí? Existen algunos juegos de palabras, cuando menos un tanto clásicos, para incorporar dentro de las cartas documento al efecto de que la obra social o que la prepaga dé algún tipo de respuesta. Pero volvemos a lo mismo. En general, esto complica también mucho porque, ¿qué es lo que pasa? No tenemos un cliente, ¿sí? Eh, con una problemática que le resulte muchas veces fácil decirlas. Muchas veces el estigma del VIH no solamente genera el ocultamiento de las personas, sino que también genera esta situación de ni siquiera querer comentarlo. Y terminan, digamos, siempre recurriendo capaz a otro tipo de pares, se genera la vergüenza o el problema de tener que ir a hablar con un abogado o con una abogada de que esta persona tiene VIH, de cómo lo va a hacer y de cuál es su problemática. Entonces también hay que entender que el espectro, en este caso de las personas que viven con VIH, presenta una serie de complejidades un poco más particularizadas que otro tipo de diagnósticos. Así que bueno, me parece que esas también son cuestiones a atender. Vuelvo a remarcar lo mismo. Eh, Tenemos formas de articularlo a través de la defensa, a través de una carta de documento, del reclamo por superintendencia o a través de un amparo. Entiendo yo que a veces lo más rápido, muchas veces en términos prácticos como abogados, es pegar un llamado a la obra social o a la prepaga y decirle, che, mira, soy fulano, te estoy llamando por tal afiliado, yo te pido que aceleremos cierta cuestión, o te tengo que mandar carta de documento o te hago el amparo. Muchas veces ese llamado telefónico, en mi caso, a mí me ha resultado. Y a la semana o a los pocos días la persona obtiene la medicación. Pero volvemos a lo mismo. En esta tensión de las obras sociales y de las prepagas generan un desgaste de la persona y eventualmente un desinterés en querer accionar a través de un abogado o de una abogada la protección de los derechos que los asistan, ¿sí? Entonces, un poquito, a veces resulta el panorama de los derechos con las personas viviendo con VIH. Por eso es importante no solamente conocer esta nueva ley, que además de derechos laborales también trae todo un capítulo para mujeres y cuerpos gestantes en lo que respecta a la atención de la leche maternizada. También habla de la situación, bueno, de cárceles, como había comentado, de los sistemas o de los establecimientos educativos, y también integración con otras leyes que son importantes, como es la Ley de Identidad de Género y la Ley de Educación Sexual Integral, porque también una forma de romper el estigma, ¿sí?, de la vivencia vírica viene de la mano de la educación y de la información, y sin una buena ley de educación sexual que se implemente desde los cimientos, no vamos a poder dar respuestas efectivas en términos sociales. Podremos dar otro tipo de respuestas, como en este caso es política, si es que la ley se aprueba, o institucional, si es que los efectores de salud cumplen con las disposiciones, o las obras sociales o las prepagas, pero también entiendo que hay que mecharlo con una formación cívica
de la ciudadanía desde los comienzos, a través de esto, como comentaba, de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Entonces, me parece que ahí tenemos como un poquito abordado el tema bastante escueto para no hacer eh, un monólogo excesivo y sí, digamos, para dar algún tipo de paneo o de chequeo. No sé si a alguno le gustaría consultar, compartir, agregar, preguntar, sacarse alguna duda de alguno de los términos que hayamos estado utilizando en el transcurso de la conversación. Jaime, bueno, maravilloso escucharte, sumamente claro. Antes que nada, y esto discúlpenme, que tiene que ver con que yo no soy muy formal, no las mencioné a los colegas de los institutos y de la comisión, gracias por estar, Pérez Alemonte y Silvana, y Rosario Dumas del Instituto del Derecho de Trabajo, como Francisco Cernetti, y también a los colegas de la Comisión de Jóvenes, a Joel, a Antonella Chiarello y a Luciano Taborda. Así que bueno, pido disculpas por no mencionarlos al inicio. Tiene que ver con esto que por ahí no, por mis informalismos. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, como decía Jaime, sí, por supuesto, por ahí poder tener unos minutitos y abrir los micrófonos si algunos tienen alguna inquietud o... No. Jaime, es muy claro todo lo que expusiste. La verdad que yo no conocía nada de la ley, así que la voy a leerlo. Y la verdad que es muy interesante y creo como vos que hay que amerita ciertas reformas. La 24241, como vos decías, no solo la persona no puede conseguir trabajo, por lo tanto no va a tener los años de aporte que requiere el sistema. Así que habría que ver, al igual, viste que está el proyecto de las madres de 3 hijos que está dando vuelta, habría que pensarlo, a ver cómo instrumentarlo, y bueno, la falta de recursos siempre es una constante en todo nuestro sistema. Pero mi pregunta puntual apuntaba a la ley 23592. Vos hablás de la reforma de la ley de contrato de trabajo, y veo que había un proyecto de la 23592, pero el tuyo es superador de ese proyecto. No sé si lo tenés presente, ¿querés comentar algo de eso? No, a ver, me perdí un poquito. Hacías referencia a cuáles proyectos que se encuentran presentes. No sé si está todavía vigente. Había un proyecto de reforma de la ley 23592 del tema de actos discriminatorios. No sé si tenés para googlearlo. Estoy en eso, sí, sí. Porque ahí hablaba algo del tema del motivo de la discriminación, de la orientación sexual, identidad de género, y ahí también podría dar con el tema de la comunidad LGBT y el tema del SIDA. No sé si había en ese proyecto algo, o porque lo que veo que los de ustedes es totalmente superador de este proyecto, porque los abogados cuando no entra la ley de contrato de trabajo tratamos de aplicar esta ley, que no tenemos siempre suerte. Entonces, por eso te preguntaba si lo habían visto o directamente... No, digamos, la ley en este caso, por lo menos el proyecto no genera reformas, digamos, sobre esta ley, sé cuando menos se la utiliza, así como vos decías, como una herramienta más, digamos, para sumar a la estructura legal de violación de derechos, ¿sí? Por ejemplo, es lo que les comentaba cuando hablábamos de la resolución 270/15 del Ministerio de Trabajo, cuando nos habla de que las personas a las que se vean testeadas en VIH en los preocupacionales podrán hacer una denuncia tomando estas leyes, ¿sí? La 25.592, la 23.798, que es la ley de SIDA, y la ley de protección de datos personales, ¿sí? Pero bueno, eventualmente la ley de actos discriminatorios merecería una buena reforma porque las multas van de 500 a 1.000 pesos. Bueno, en el caso, digamos, de los locales bailables y demás cuestiones. Yo creo que muchas veces el tema de las sanciones quedan un poco estancas cuando no ponemos módulos de referencia y ponemos montos fijos. Yo creo que si tuviéramos alguna unidad de medida nos permitiría, sin la actualización de la ley, generar la actualización monetaria de dichas multas. Pero en sí, digamos, en forma explícita... Para desconectar.
Pero la ley, digamos, en Dale, este Vicky, caso no que me genera estoy no desconectando genera una algo. Estoy reforma escuchando. directa en la ley de Pará. actos discriminatorios, cuando menos se encuentra apoyatura en ella. Pero no la modifica de manera directa. Sí, digamos, en ese caso, lo que iría sería a modificar la ley de contrato de trabajo con esta cuestión de la presunción o del artículo de la presunción vírica que habíamos puesto, ¿sí? Gracias por la respuesta. No, por favor. Ahí preguntan, Jaime, si el proyecto convoca al Ministerio de Trabajo en forma explícita. No sé ¿En si qué se refiere a sentido convoca? A lo mejor se refiere a si fue convocado en el proyecto, en la elaboración. No sé, Bueno, en ese sentido, digamos, pasó lo siguiente. La convocatoria y la apertura para la redacción de la ley fue abierta a todo público. Cuando nosotros decimos abierta a todo público, muchas veces sabemos que quienes no están en el tema, muchas veces tampoco se enteran de este tipo de situaciones. Creo que hay un montón de luchas y de espacios de trabajo que incluso yo, por ejemplo, tampoco tengo conocimiento, pero lo que sí sucedió por parte del Ministerio de Salud fue que pidieron informes a diferentes comisiones, a diferentes institutos, respecto de cuál era la lectura que ellos merecían respecto de la ley. Lo cual lo entendemos un poco como retrasa el tratamiento de la ley porque eventualmente fue armada y articulada, ¿sí?, por lo que se llama el Frente por la Salud de las Personas Viviendo con VIH, que es toda una serie de organizaciones de la vida civil que abordamos desde lo legislativo, desde la psicología y desde un montón de áreas, todo este tipo de temáticas. A mí siempre en este punto me gusta decir de que muchas veces cuando hablamos de las organizaciones civiles, existe un tono, digamos, cuando menos peyorativo, ¿no? Porque pareciera que es una especie de loquillos y de loquillas que están dando vueltas por ahí tratando de hacer algo para o por el Estado. En ese sentido, hay que dar respuesta de que las organizaciones civiles están compuestas por profesionales y por científicos. Entonces, nosotros cuando ingresamos el proyecto, la primera oferta que hubo fue que antes de ingresar el proyecto, el Ministerio de Salud chequeara a ver qué era lo que le parecía, generara sus reformas o sus contrapropuestas y nosotros las volviéramos a integrar dentro de la ley previo a la presentación. En ese sentido, la discusión ya fue política y decíamos, en realidad no, esto es una ley de máxima y entendemos que todo lo que se exige y lo que se pide acá es cuando menos el piso mínimo desde el cual hay que empezar a trabajar. Nosotros entendíamos que si a la primera vuelta de cambio permitíamos un recorte, ahí estoy viendo que salían algunas preguntillas, ahí las vamos a ir chequeando. Nosotros entendíamos de que si esto se generaba, íbamos cuando menos a generar el primer recorte incluso antes de que el proyecto de ley pudiera ingresar. Así que en ese sentido, particularmente del Ministerio de Trabajo, no intervino nadie. Sí va a pasar por la Comisión de Salud, por la Comisión de Presupuesto, por la Comisión de Legales, tiene esos 3 pases el proyecto y eventualmente cuando el diputado se digne a sacar la ley del cajón, empezará, digamos, su discusión y tratamiento. Sí, sumo a eso, Jaime, que decís, ¿no? Esto de pensar en una nueva institucionalidad en el sentido de no un Estado aparte versus sociedad y organizaciones civiles, sino ese diálogo y ese intercambio y el pensar en la política, cuando uno piensa en la política pública, que necesariamente tiene que convocar a los actores que las atraviesan esas situaciones, ¿no? Sino como que queda corta. Exacto, Bueno, digamos. mirada. No, exacto, y comparto, Lucila, lo que decís, digamos, porque hubiese sido como si a la ley de cupo laboral trans le hubiésemos generado una revisión heterosis para ver si todo estaba ok y de esa forma poder ingresar al proyecto. Yo creo mucho en esta frase de nada de nosotras sin nosotras y creo que han sido las trabas quienes han puesto de manifiesto esta bandera, digamos, como lucha, o cuando se va a la discusión de los varones cis dentro del debate de aborto. O sea, sí, está bien, estás como aliado, estás integrado, digo, pero son otras voces que tienen, por cuestiones identitarias, cuando menos la legitimidad en el inicio del reclamo. Ahí veía que habían levantado una mano. Igual quería leer acá una pregunta de la compañera. Tengo entendido que para el caso de exigencia de test de VIH en el preocupacional se podría denunciar ante INADI. Sí, se puede denunciar ante INADI, pero me parece que a veces la forma más práctica o más rápida que tenemos, yo a veces, no quiero decir que descredo del INADI, pero muchas veces funciona bastante lento,
entiendo que cuando menos puede o mandarse una carta de documento o iniciar automáticamente un daños y perjuicios. El problema que vamos a tener con esto es que a veces, como fue lo que me pasó a mí ahora esta semana, no quieren entregar los resultados de los laboratorios y no quieren indicar cuáles han sido los exámenes que le han realizado esas personas. Bajo la excusa, a mí me dijeron esto, el que pagó los análisis fue la empresa. Y yo quedé así como un poco sin saber qué responder, porque digo, ¿me está hablando en serio esta persona? Digo, ¿de verdad tengo que venir y meterte una vía data para que me des la información que necesitas? Digo, vos tenés datos de una persona con un documento identificable al que no le querés dar acceso porque un potencial empleador pagó dichos resultados, no tiene ningún tipo de correlación. En ese caso, entiendo que se puede articular ante el INADI. Pienso a veces de que tenemos que tratar de articular algún tipo de soluciones o de respuestas un poco más rápido. La forma más sencilla es lograr tener el informe del laboratorio para poder avanzar sobre el accionar judicial. Había un compañero, Francisco, me parece, creo que había levantado la mano. Sí, aquí. ¿Qué tal, Jaime? Espectacular la exposición. Tengo una pregunta quizás más práctica y me voy un poco del proyecto de ley, que no sé si lo había comentado en un momento porque se me cortó. Dos cuestiones que me quedó de verlo, el proyecto de ley, porque estuve buscando en las noticias y el buscador de los proyectos de la legislatura, del Senado, es bastante, anda lento, es complicado encontrar los proyectos. Si después los pueden enviar, eso te lo agradezco. Y preguntarte en particular, yéndome a lo práctico y también a lo laboral, pensando esta resolución del Ministerio que vos comentabas, la 270, y la aplicación de la 23.592, como por el artículo 1, entiendo yo que lo que uno buscaría es retrotraer ese acto discriminatorio para que la persona ingrese al puesto que efectivamente aplicó para poder entrar al trabajo, que después fue discriminado lamentablemente por el resultado positivo. El tema es que, no sé si te ha pasado, en la práctica intentaste retrotraer esto para que lo tomen efectivamente, y después cómo se da la circunstancia, obviamente, de ese trabajador o trabajadora que ingresa a trabajar, ya siendo discriminado antemano y ya con ese velo discriminatorio que ya le va a quedar ahí adentro. ¿Cómo lo manejas a eso? Mira, te soy honesto, la mayoría de los casos, por lo menos que hemos abordado nosotros por consultorio, las chicas nunca son informados que efectivamente no son contratados a raíz de la serología, porque volvemos a lo mismo, se nos dificulta mucho el acceso de los laboratorios, la gente no sabe efectivamente qué tipo de testeos, y acá también lo único que vamos a tener, por lo menos si nos apoyamos en el fallo que yo les comentaba hoy, será una indemnización por daños y perjuicios y cuando menos, entiendo yo, la reclamación de lucro cesante de los primeros 3 meses, que es el periodo de prueba, porque nos encontramos también en la dificultad de que no existe ningún tipo de relación laboral por la cual responsabilizar de manera directa al futuro o al potencial empleador. Por eso, digamos, estamos siempre como, vuelvo a lo mismo, el problema es lo probatorio, el problema es cómo logramos decir que la persona no fue contratada por una situación de VIH. Cuando aparece, igual en ese caso, más que yo entiendo que el ataque en sí a la empresa que no ha contratado a la persona, me parece que, no, o por lo menos el daño y perjuicio que vamos a tratar de meter esta semana nosotros, va a ser contra el laboratorio. Y que el laboratorio sea quien indemnice por todas estas leyes el daño y perjuicio ocasionado. Primero, porque violó la confidencialidad de la persona. Segundo, porque informó cuestiones extras por fuera. Y después les vamos a reclamar claramente un lucro cesante, por lo menos en el periodo de 3 meses de prueba, que es cuando menos el periodo mínimo que una persona se hubiese mantenido dentro de una relación laboral. Eso se lo vamos a reclamar, pero en principio la mayor complicación que tenemos es en el acceso a la información o a la prueba. La mayoría de las empresas se resguardan en decir, usted no ha cumplido con los requisitos establecidos, le agradecemos su participación, su postulación, y siempre terminamos quedando en esa situación, o los laboratorios se niegan a la entrega de estos resultados. Entonces, bien, tenemos ahí, al respecto de lo que vos decías, que para cerrar la pregunta, y le también paso sí, a otro colega que quiera manifestarse, decir algo. seguro. Obviamente, la sabes, la titularidad de la historia clínica es del paciente, en este caso de él o la trabajadora, con lo cual la negativa es totalmente injustificada. Y estaba pensando en esta cuestión, para arrimártelo yo como laboralista, el artículo 24 de la ley de contrato de trabajo establece el efecto, se llama efecto del contrato sin relación de trabajo. Cuando se frustra el comienzo de la relación laboral, pero hay unas tratativas precontractuales, si se quiere, prevé una excepción también por daños y perjuicios que podrías tramitarlo, entiendo yo, quizás también paralelamente en vía laboral, es por ese artículo 24, e incluso pedir, creo que también lo mencionaste cuando a menos a mí se me cortó la parte que lo mencionabas,
indemnización agravada, quizás amparándote en el 178, esta indemnización de 13 sueldos por maternidad, matrimonio. Ujú. No sé si es muy Sí, sí, rebuscado o lo habías planteado. no, porque te digo, honestamente, del recorrido por lo menos que yo he hecho, capaz que a algunos otros colegas le ha tocado, desde Raja, por ejemplo, hacíamos siempre una cuestión de asesoramientos. Como la red era una red nacional, la mayoría de las consultas venían de chicas que eran del Chaco, de Buenos Aires, de Chubut y demás, claramente por cuestiones de matrícula no podíamos abordarle esto en ningún caso. Y acá en Rosario, por lo menos desde el consultorio, generalmente las chicas nunca podían obtener sea sus resultados, nosotros íbamos a los laboratorios y demás cuestiones y no podíamos llegar absolutamente a ningún lado. Esta, te digo honestamente, es la primera vez que logramos tener el preocupacional en mano, firmado, con las sellos y demás. Ahí lo estaba leyendo, si efecto de contratos y relación de trabajo, eventualmente trataremos de intentarlo por ahí. Muchísimas gracias por el dato. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Teníamos el problema de que no teníamos la probanza de que se había comunicado a la empresa la existencia, digamos, de VIH. Perfecto, muchas gracias. No hay por qué. A vos. Hola, ¿qué tal? Te hago una consulta, porque a mí no me quedó una cuestión clara, a ver si estoy equivocada, porque vos también hablaste de la presunción en el supuesto de despido. Se presume que ese acto es discriminatorio en base a esta situación. Uh-huh. Eso es, de alguna manera, es abarcar la ley de discriminación y, digamos, determinar ya la presunción. En el caso será el empleador que tendrá que desvirtuar esa presunción, por ser civilizado. Sí, Y sí. aplica o la reincorporación, por lo tanto aplicaría la ley de discriminación, o la agravada, que en el supuesto como el tema de embarazo. Es decir, lo que a mí me quedó una cuestión es que vos dijiste que en su oportunidad dejaban librada a la reglamentación, entendí yo, en cuanto al plazo, en cuanto entras a jugar esta presunción. Te hago una pregunta. ¿Ustedes qué plazo habían pensado, o en qué situación, hasta cuándo? O lo dejan supeditado a siempre todo despido ante una persona en estas situaciones, trae aparejada esta situación? ¿Vos tenés idea? En realidad, sí, entendí. Capaz que yo me equivoqué. No lo dejamos necesariamente planteado la reglamentación, sino que lo dejamos librado a que el Congreso, dentro de las comisiones, pudiera a ellos darles un plazo. Nosotros entendemos que no podía, digamos, ser mayor el plazo, digamos, dentro de un año desde la toma de conocimiento, en este caso, del estado serológico. Pero como también sabíamos de que estábamos arriesgando mucho, porque también cuando redactamos la ley tuvimos este juego de tensión. ¿Cuánto pedíamos? Al efecto de que en el mismo tratamiento de ley, los congresistas no terminen diciendo, che, esta ley es un disparate, mirá lo que vienen a plantear, no le damos tratamiento, y ni siquiera se sientan a pensar, o por lo menos dar la discusión de análisis de qué es lo que se está tratando de abordar. Entonces, cuando menos lo dejamos ahí puesto, lo de la presunción, para que en todo caso dejen dentro del mismo plazo establecido para los otros tipos de presunciones, hasta cuándo pretenden extenderla, sin perjuicio de que también la puedan llegar a sacar. Pero te vuelvo a decir, por eso también lo dejamos dentro de un inciso y lo metimos ahí como un poco a la fuerza, porque también otros colegas que estaban dentro del armado de la ley como que decían, che, esto no sé si va a servir y demás. Bueno, nosotros le planteamos, che, intentémoslo y dejemos que en todo caso el Congreso sea el que decida cómo lo quiere tratar o que no. Porque volvemos a lo mismo, nosotros sabemos que muchos de estos artículos se van a dar de baja y muchas cuestiones se van a sacar. Una de las mayores complicaciones que entendemos que se va a terminar generando es cuando hablamos en el artículo número 1 de esta cuestión del orden público, de la utilización de las salvaguardas de ADPIC y de la producción nacional de medicamentos, porque eventualmente el Estado argentino se comprometería a producir este tipo de medicamentos, los cuales hoy nos encontramos altamente distantes a la posibilidad de poder hacer. Por eso insistía, digo, es una ley bastante compleja, pero porque también la situación vírica amerita, o por lo menos hace aparecer todos este tipo de complicaciones. Así que por eso, no sé si te respondí, dejamos abierto la cuestión del plazo para que, en caso de que se considere como válida dicha presunción, que ellos le ajusten dentro del mismo plazo de tiempo para que ella valga que al resto de las figuras, sea por maternidad, sea por la actividad gremial. Entendemos que por actividad gremial no va a ser porque 2 años es demasiado tiempo, pero bueno, cuando menos dentro del plazo de 6 meses, que eso quede habilitado. Está bien, está perfecto. Es decir, a ver, la realidad demuestra que en la mayoría de los casos de actos discriminatorios en materia laboral se dan en estos supuestos.
Es decir, muchos fallos analizados en materia laboral son por gente con padecimiento de enfermedades de esta clase. Exacto. Así que creo que la ley sería, a ver, sería buenísimo, porque es. Y volvemos a esto, digamos, cuando hablamos en el artículo número 9 de la prohibición de la oferta, del ofrecimiento o de la realización, en este caso también cambiamos, en este caso, el rango normativo, ¿sí? Si bien también tiene que hacerse valer, cambiamos el rango normativo de una resolución de tipo ministerial a una ley de Congreso y dejamos de manera expresa la palabra prohibido y no abierta la posibilidad de denuncia por una X cantidad de leyes. Porque en ese caso no solamente vamos a poder utilizar las leyes, sino que también vamos a poder generar una sanción sobre el incumplimiento a la prohibición, con rango de ley. Jaime, no sé si yo no me di cuenta de tener a mano en PDF el nuevo proyecto, no sé si lo tendrás ahí para pasarlo al chat. Si no, A ver, lo tengo que después. tener. Sí, mientras hablamos un cachito más, que también entiendo que me parece que estamos llegando ya al tiempo, lo debo tener. A ver, yo se lo mandé a un compañero. Yo lo tenía y tuve que descargar un Perdón, poco el yo lo tengo. ¿Lo tenés? ¿Vos lo tenés? Bueno. Yo lo tengo. Era para compartirlo al resto también. A ver si lo puedo subir, no sé cómo subir. O si no, te lo mando. Yo lo tengo, me lo pasaron. Yo la tengo, pero impresa. Estuve trabajando con ella, pero... Yo creo que estoy llegando. No. Después te la paso, Lu. Dale. Y porque bueno, tuvimos un montón de borradores y tengo algunas copias que bueno, fueron estos borradores. No llegué a saludarlo, pero estuvo también presente en el transcurso de la charla, estuvo Damián Lavarello, que creo que todavía no está. No, creo que ya se fue. Damián Lavarello es el coordinador del programa municipal de SIDA. La estructura, en este caso para el abordaje de la situación vírica, surge por la Dirección Nacional de SIDA y en un sentido federal se organiza en programas provinciales y dentro de las municipalidades se organiza a través de programas municipales. Casualmente mañana sale aprobado un proyecto que presenté junto a otra colega, que es con quien sostenemos el asesoramiento, que en primer lugar vamos a cambiarle el nombre al programa, va a dejar de ser Promucida, porque hablando mal y pronto le dijimos que si querían llamarlo así, que se hicieran cargo de las muertes por SIDA. Esa discusión se nos dio en el caso de un muchacho de 14 años, de nacimiento vertical, quien falleció a causas de SIDA. Entonces dijimos, si no se pueden hacer cargo de eso, cuando menos corramos la palabra SIDA y pongámosle Promuví, que es Promu VIH, y no solamente da a VIH, sino que también la B representa VIH, la I representa infecciones de transmisión sexual, y la H aparece por hepatitis virales y tuberculosis, ¿sí? Y en este caso, lo que nosotros planteamos como reforma que sale mañana es que existe, como en la mayoría de las instituciones, una comisión, ¿sí?, de trabajo, en este caso de organizaciones. Nosotros lo que planteamos o que proponemos es la recuperación de toda la información que tienen las organizaciones civiles para el diseño de las políticas públicas. En algún punto lo que pretendemos es el cambio de la relación dialéctica que tiene el Estado para poder rediseñar las cuestiones. En un paralelismo con interrupción voluntaria del embarazo, era lo que sucedía cuando se hablaba de aborto, con 5 varones en una mesa hablando de ello. Hay que llamar a los cuerpos o hay que llamar a las personas que se encuentran atravesando o cuando menos trabajando dicha temática, y de ello recuperar
toda la información para poder dar una mejor respuesta, porque tampoco podemos ser tan obtusos de creer de que el Estado va a estar plenamente presente en todo y cada uno de los territorios. Como entendemos que esa situación no puede darse, cuando menos tiene que escuchar y tomar para diseñar todas las cuestiones las nuevas políticas públicas. Fue lo que pasó en este caso con los vacunatorios. Ahora, cuando se abrió la inscripción para vacunación de 18 a 59 con comorbilidades, lamentablemente mucha gente se anotó sin tener comorbilidades, entonces eso obligó en este caso al gobierno de Santa Fe a tener que exigir o un certificado médico o una declaración jurada. Eso por un lado. Después el problema se complejizó dentro del mismo personal de vacunación, en el cual cuando aparecía la persona, le pedían que le dijera cuál es tu comorbilidad. Y eso nos genera un choque de manera inmediata con el principio de confidencialidad de la ley de pacientes. No solamente aplicable para la situación de VIH, sino también para otras tantas más. La diferencia que en este caso sí hay que atender, en este caso cualitativa, es que no existe mayor problema en decir vivo con diabetes o tengo un cuadro de inmunodeficiencia a raíz de un tratamiento quimioterápico o tengo una situación de asma, sino que aparece en esta situación de vivo con VIH. Y nos encontramos con un montón de chiques que fueron denunciando en diferentes organizaciones y a nosotros dentro del consultorio, en el cual el personal de vacunación le dijo: decime qué es lo que tenés, decime, y casi con una suerte de amenaza de no te vacuno si no me decís qué es lo que tenés, cuando estaba plenamente salvado por el certificado o una declaración jurada. Entonces, en ese caso es donde nosotros ponemos en valor la necesidad del recupero de las organizaciones, porque capaz que si hubiesen invitado a las voces autorizadas en estos temas para ver cómo articular la declaración de la comorbilidad y evitar de que la gente que no las tenga se vacune, la situación se hubiese dado distinta. Y tenemos un montón de compañeros que eventualmente tuvieron que decirle frente a una persona que no conocían y delante de todo un lugar lleno de gente: sí, vivo con VIH. Ah, está bien, vivís con VIH, vienen, y se tilda ahí en las planillas, digamos. Pero bueno, el proyecto que sale mañana y que justo estaba Damián, digamos, viene con un poco la cuestión de eso, así como también se han integrado mujeres dentro de las comisiones para decir: nosotras estamos acá y que lo que pasa con la interrupción voluntaria del embarazo es esta, no es la que dicen los varones. Pero bueno, justo lo vi que estaba ahí presente, no llegamos a saludarlo, pero bueno, de paso no quería dejarlo de mencionar para quienes están acá presentes. Bueno, maravilloso escucharte, me encantó, espero que les haya gustado también a todos. Para mí siempre son experiencias de formación y de crecimiento. Bueno, los esperamos. Queremos decirles que este no es el primer encuentro y tampoco va a ser el último. Lo hemos pensado como un ciclo de formación donde podamos ir intercambiando y atravesando con otros institutos y otras comisiones y por lo tanto con otras ramas del derecho. Así que bueno, seguramente van a haber en breve otro encuentro, al que por supuesto más que invitados. Sí, guarda, no sé si Marcos había saludado o levantó la mano para decir algo. Ah, estaba saludando, ok. Ah, estaba aplaudiendo, ok. Yo vi la manito y pensé que era la de levantar para saludar, ok. Bueno, gracias por encontrarnos, nos estamos viendo. No, gracias a todos los que participaron y agradecer, sí, al Instituto de Derecho de Trabajo, a la Comisión de Jóvenes y sobre todo también, creo, a la Comisión de Género y Diversidad, que viene haciendo incidencia dentro del colegio, que viene dando todas estas perspectivas dentro del desarrollo de la profesión de abogados, que nos podemos correr de los temas clásicos que generalmente presuponen o de las cuestiones que a veces se presuponen que somos o debemos ser los y las abogadas. El otro día le mandé una captura a Lucila, que salió de la Comisión de Derecho del Trabajo, donde decía les abogades, y la mayoría de los comentarios dentro de la publicación de la página del colegio era esta deformación del lenguaje y cómo atacábamos y cómo deformábamos todo. Y yo saqué la captura y lo señalé y se lo mandé a Lucila y le dije: está pasando, ¿no? Ya que otro instituto distinto al de género y diversidad utilice la E e integre este tipo de lenguajes, no solamente saca el binarismo dentro del lenguaje, sino que también abre la posibilidad de que una identidad no binaria, que sea abogado o abogada o abogade, se sienta interpelado en esta cuestión que entendemos de que el lenguaje es político y el lenguaje construye
la realidad. Siempre salvando, y esto también me gusta decirlo, que las compañeras y los compañeros no comen letras. Es, digamos, un paso y una necesidad en la formación de los discursos, pero bueno, eventualmente se necesitan más y mejores políticas. Esperemos que mañana el Senado de la Nación esté a la altura de toda esta situación y le dé el visto bueno a la ley de cupo laboral trans de Diana Zacayán, que creo que ya es hora. Es una deuda que le debe el país a toda la comunidad trans travesti. Perdón, buenas noches. No sé si, ¿qué tal? Bueno, no, agradecerte, Jaime, bueno, a todos. Recordar que la comunidad que trabaja en VIH-Sida en Argentina, digamos, hoy tenemos la ley que vos mencionabas, la vigente, gracias a que las personas viviendo con VIH se empoderaron, no en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, agradecer que ahora hay una propuesta de un nuevo proyecto de ley que seguramente nos va a hacer mucho más abarcativos a todos. Así que gracias por la invitación. Gracias, Ángel, por participar. Bueno, nos vemos a seguir ampliando derechos. Absolutamente. Muchas gracias a todos por participar.